servicio. 7:22 de la mañana, continuamos en Avanza el Cambio y desde luego con más información, en esta oportunidad de información de servicio, y se trata de la Unidad de Regulación Financiera de Colombia, la URF, la cual tiene unos objetivos bastante importantes para nuestro país. Por eso nuestra invitada es Mónica Piedad Higuera Pinzón, directora general de la URF. Directora, bienvenida a Avanza el Cambio. Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña hoy en Avanza el Cambio. Gracias, Fernando, Linda, Yajaira. Es un gusto estar con ustedes. ¿Qué es la URF? ¿A qué se dedica? Bueno, esa es una pregunta muy importante. La Unidad de Regulación Financiera es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Nosotros preparamos la normativa financiera para cuidar el ahorro público y todos los servicios financieros. Estamos viendo que los bancos funcionen bien, que las fiduciarias funcionen bien, que los fondos de inversión, los fondos de pensiones, el sector solidario que maneja ahorro y crédito, tengan unas normas de seguridad para que cuando ustedes lleven sus recursos, para que ustedes cuando los confíen a una entidad se sientan tranquilos. O cuando ustedes sientan la necesidad de tomar un crédito, puedan encontrar esos productos que tanto les pueden ayudar en su economía, en su vida familiar y personal. Doctora Mónica, hablamos ahora por fuera del programa de lo que implica un crédito para una persona, el pago de las cuotas. Uno cree que el afectado es uno, o el banco, porque bueno, y uno dice, el banco tiene mucha plata, pero yo miro a ver cuándo pago. Pero lo que hablábamos era que eso impacta a todo el sistema financiero. ¿Cuál es el mensaje para la gente en cuanto a ese tipo de cosas, en cuanto a al manejo de los recursos financieros? Bueno, eso es algo muy importante, porque todas las personas necesitamos en algún momento poder confiar en una entidad para llevar nuestros ahorros, ¿cierto? Y ganar un interés. Y esos ahorros que nosotros depositamos en las entidades financieras o cooperativas, al final son los ahorros que también son prestados a las personas en la sociedad. ¿Qué es importante? Es importante que cuando nosotros solicitemos un crédito, entendamos para qué queremos ese crédito. Hay créditos para consumir y hay créditos para crecer de manera productiva, social y familiar. Todas y cada una en algún momento pensamos en que sería bueno tener una casa propia, pero para eso tenemos que pensar en una construcción inicial de ahorro. Y qué mejor que saber que podemos depositarla en las entidades financieras de confianza para que cuando nosotros queramos solicitar un crédito tengamos como una historia o una traza. Es importante estar en las entidades bancarizadas y cooperativas que son vigiladas tanto por Superintendencia Financiera como por Superintendencia de la Economía Solidaria, porque son ellas las que el gobierno nacional tiene reguladas y vigiladas. En los bancos hay un seguro para los depósitos y en las cooperativas también, pero deben ser las que están vigiladas. Entonces, si yo solicito un crédito, tengo que pagar puntual. ¿Por qué? Porque no pagar puntual me puede cerrar la vida financiera y puede que cuando yo necesite ese crédito no lo tenga porque no me comporté bien. Pero hay algo, si usted en algún momento tiene un problema, porque a todos nos puede pasar, que podemos no llegar a pagar. Si pasa eso, es importante que se acerque a su entidad y plantee una nueva forma de pago y le cuente qué le está pasando. Directora, pero en este caso tratemos de hacerlo de la manera más pedagógica posible, ya que ese es el sueño de muchísimos colombianos, poder tener una vivienda propia, y pues muchos han tenido unas carteras castigadas. ¿Cómo podrían llegar a cumplir con ese sueño y ponerse pues al día con todas sus obligaciones? Sí, claro. El gobierno nacional tiene desde el gobierno anterior la ley de perdón y olvido. Y eso es importante, porque acercarnos a las entidades y poner de manifiesto nuestra realidad y nuestra vulnerabilidad y nuestra situación puede llegar a dar como una opción de salir. Se puede llegar a hacer acuerdos. Lo importante cuando a mí me prestan dinero es que yo lo pague. Yo tengo que responder. Y sí es cierto que si pude tener una mala situación, porque a todos nos pudo pasar, y la pandemia es un ejemplo de ello. Debemos llegar a esos acuerdos y decir, yo puedo pagar esto, podría pagar en esto,
y dejar ese tiempo prudencial para que a mí me saquen y me den esta nueva segunda oportunidad. Pero algo importante, hay otra ley, que es la ley de paren de fregar. Ojo, esa ley de paren de fregar es para que a nosotros nos respeten el sueño y nos respeten el descanso de los domingos. Pero no nos exime. 7 de la mañana. Exacto, pero no nos exime de que no paguemos. Sí. Porque, ¿qué pasa? Que si yo tomo esa ley como una excusa para no pagar, lo que estoy haciendo es deteriorar mi propia capacidad a futuro. Nadie me va a prestar. Y yo no sé si voy a tener una emergencia con mis hijos o mi familia. Y si me cierro las puertas, es muy difícil que luego me las vuelvan a abrir. Directora, a propósito de ese tema, usted nos está mencionando que se vigila el buen funcionamiento de los bancos, de los créditos, de los ahorros y demás, pero entonces hagamos esto también muy pedagógico para quienes nos ven hasta ahora y nos siguen a través de las redes sociales. ¿Qué debería y qué no debería hacer un colombiano en materia financiera? Esto como un tema de educación financiera. Básica. Claro que sí, Yaira. Esto es muy importante. Ojo a esto, si a mí me ofrecen por mi dinero, el que yo he trabajado, el que me ha costado producir, pagarme o darme una rentabilidad exagerada que yo no entiendo de dónde sale, es un riesgo incremental para mí y podría yo perder mi dinero. Esos negocios donde ven, tráeme un amigo, yo te pago una comisión, funcionan como una pirámide, donde el primero que comenzó recibió más, pero cuando por lo general eso llega a nosotros, estamos en la parte de abajo de la pirámide. Entonces ya no vamos a poder conseguir a nadie que aporte dinero para que a nosotros nos paguen una comisión. ¿Yo qué tengo que entender? ¿Cuáles son las tasas de interés de mi país? ¿Cuáles son las tasas acorde a la inflación de mi país? Yo tengo 100 pesos. Si la inflación de mi país, vamos a poner un ejemplo, Colombia está alrededor del 9, 10%, una inversión en un año en una entidad regulada, vigilada del sector bancario o del sector cooperativo debería estar pagándome por ese mismo año algo cercano a ese 10 o a ese 12. Ojo, yo sé que suena poquito, sí, pero yo no estoy corriendo ningún tipo de riesgo. Pero si a mí me ofrecen pagarme ese 10% en un mes, algo está sucediendo mal porque no hay ningún negocio lícito que me permita a mí recibir ese dinero como pago. Así que hay un mensaje muy importante. El trabajo dignifica. Cada uno de nosotros sale en las mañanas a hacer su actividad productiva y por eso lo remuneran. Y por eso hay que cuidar tanto ese dinero que uno recibe. Y si uno quiere generar un ingreso adicional, hace este emprendimiento que cada uno de ustedes ha pensado hacer, pero eso le implica tiempo, esfuerzo, sacrificio, y eso le implica un riesgo. Y por eso ustedes van a recibir una remuneración. Nadie le regala nada a nadie y solo reciben cosas gratis los niños. Así que mucho cuidado, Yajaira. Eso tan bueno No, pero tiene que ver también con lo que nos ha pasado en las últimas décadas, que es el dinero fácil. Entonces, estamos embarcados en esa dinámica que nos atraen, pero después nos vamos de cabeza. Pero bueno, el otro tema tiene que ver con la relación del gobierno nacional, a través tuyo, con los bancos y con el sector financiero. ¿Cómo se da esa dinámica y cómo es la comunicación y la articulación del gobierno con el sector financiero? Sí, esta es una pregunta muy importante. El gobierno nacional mantiene conversación constante con todos los gremios y asociaciones que unen a las entidades financieras. Voy a poner varios ejemplos. Asobancaria, todos los bancos. Asofiduciarias, las fiduciarias. Asofondos, los fondos de pensiones. Está Confecop, está Ascop, está Fecolfin, que agremian a las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Si se me olvidó alguna, por favor, y me están viendo, excúsenme, señores agremiados o asociaciones, son muchas. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Hablar continuamente y entender cuáles son las necesidades regulatorias que ellos identifican en sus negocios para entender si desde gobierno nacional eso se alinea con nuestras necesidades de proteger el ahorro
fomentar el crédito y la inclusión financiera y crediticia de la población. Si estamos alineados y las medidas son para reactivar la economía, son medidas para que haya crecimiento, son medidas que favorezcan el desarrollo de la población, nos alineamos, llegamos a consensos, hacemos mesas técnicas, conversamos, trabajamos, hablamos. Hace poco estamos terminando un proceso de 30 o 40 mesas técnicas hablando entre los diferentes actores del sector financiero para promover y desarrollar mucho más el mercado de valores, que es donde la gente va a invertir, para que se compren más acciones, para que los inversionistas institucionales extranjeros lleguen y no encuentren barreras, para que podamos entender desde el punto de vista de la DIAN, del Banco de la República, qué nos está haciendo falta. Y hemos trabajado con la Superintendencia Financiera de Colombia, el equipo de la unidad, en eso, en buscar fortalecer. Y ese es solo un ejemplo de lo que hacemos. Y allí hemos tenido que hablar con Aso Bolsa, Aso Bancaria, Aso Fiduciarias, Fasecolda, que se me olvidaba, Gustavo de Fasecolda no me lo va a perdonar, los seguros que son tan importantes. Asegurarse es importante porque un siniestro sucede. Y todo esto es lo que nosotros trabajamos en 1 a 1 con las agremiaciones. Fernando. Directora, buenos días. La matadora. Directora, ahorita usted está hablando del tema de las pirámides y es un tema que la gente como que lo tira por debajo y no se habla mucho de ello. 2 pirámides de las que nadie habla, supongamos, o habla muy poquito. Omega Pro, donde miles de colombianos perdieron sus miles de millones de pesos, y la pirámide ganadera, que esa fue una pirámide de estrato 8, de estrato 7. ¿Usted cree que después, en el 2008 se dio ese colapso de las pirámides y la gente vuelve y cae en estos cantos de sirena donde le ofrecen mucha plata y unas ganancias exorbitantes? ¿Usted qué cree que falta educar? Bueno, también otra cosa. Mucha gente le cree a los gurús financieros que salen en YouTube, que son TikTokers, que ofrecen, que le dicen a la gente que inviertan en tal y cual negocio, y eso les está haciendo mucho daño porque le están creyendo a ellos. ¿Cree usted que Colombia debería tener en la primaria y en el bachillerato educación financiera para que este tipo de cosas no sucedan a futuro? Matador, esa es una pregunta súper importante, pero vamos a comenzar por lo primero. Todas las personas tienen la legítima necesidad de progresar. Y esa necesidad de progresar y de tener una vida mejor es la que hace que sean víctimas, porque tenemos que tener presente eso. Hay una víctima y hay un victimario. Y el victimario conoce y sabe más. Y sabe de esa necesidad profunda que tiene la persona de progresar. Por eso diseña estas alternativas, porque sabe que la persona del común no entiende algo tan sencillo como lo que expliqué al principio. Si la inflación de mi país está en el 9% al año, nada regulado o vigilado que no tenga riesgo, pues me podría dar una rentabilidad que no esté por el lado de ese 10%. Si a mí me ofrecen ese 10% en un mes, en una semana, es porque hay algo que está mal. Pero como no tenemos esa educación financiera básica que usted comentaba hace un momento, caemos en eso. Por eso es tan importante saber que desde Gobierno Nacional nosotros estamos en una comisión, que es la Comisión Intersectorial de Inclusión y Educación Financiera, en la que estamos continuamente diseñando este tipo de estrategias para llegar a las comunidades. Está el Banco de la República sentado en esta mesa, tenemos al Ministerio de Educación, tenemos a Bancoldex con su Banca de las Oportunidades, que sería muy bueno traer aquí a Paola Arias de Banca de las Oportunidades para que ella cuente sobre Creo y también sobre Pesos Pensados y sobre el Money Global Week, que es la semana de educación financiera que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que si yo como papá y yo como mamá no le pongo límites a mis hijos desde pequeños y les digo que para tener dinero hay que trabajar y que ese dinero también hay que saber administrarlo, sino que por el contrario, por no privarlos, les doy gusto, gasto, compro, consumo. No les hablo desde la escasez, sino de esos deseos de abundancia y prosperidad ilimitados que están tan de moda, porque sí es bueno pensar y soñar que hay que ver próspera la vida para que se prospere, pero es que eso
tiene que ser el resultado de un trabajo profundo. Entonces, un poco es bajarnos de esa nube, de ese ideal en el que soñamos que vamos a tener dinero sin trabajar y sin haber hecho un aporte a la economía productiva. Es súper importante no culpar ni responsabilizar a las personas, pero también desde el Gobierno Nacional estamos trabajando y viendo cómo podemos diseñar una normativa para estandarizar la asesoría financiera independiente, porque la asesoría general que se da hoy en día por los entes regulados, pues tiene unos marcos de conducta. Y sí es un proyecto y una preocupación de Gobierno Nacional que lo hemos de ver por ley para que podamos tener unos cambios que puedan permitir llegar, así como llegan los youtubers, los tiktokers, a la gente desde el Gobierno Nacional. Nos hace falta y tenemos que trabajar más en ello. Ahí estaba con nosotros Mónica Piedad Higuera, directora general de URF. Mil gracias, esperamos desde luego tenerla acá con más consejos prácticos en materia de finanzas para todos los colombianos y le agradecemos por supuesto que nos haya acompañado en el día de hoy. Muchas gracias y quiero invitarles de verdad a tomar conciencia de lo que se hace desde Unidad de Regulación Financiera. El próximo jueves en nuestros canales oficiales tendremos nuestra rendición de cuentas y síganos también en nuestras redes de la URF. Gracias a todos por esta invitación. Avanza el cambio en las redes.